Sáenz, director general del Noroeste, estuvo con nosotros el viernes, no sé cuánto se lo agradecí, y de nuevo le he pedido que nos acompañe hoy, pues para seguir esclareciendo, a partir de la información que tenemos, de la información periodística corroborada, qué creer y qué no creer en el caso de Culiacán del pasado jueves. Adrián, qué gusto saludarte. Buenas tardes, Ricardo, gusto saludarte. Pues déjame comenzar por lo más amplio, lo más general. Publicaste en el periódico Reforma el día de hoy una columna justamente dando argumentos de contexto que ayudan a entender lo sucedido el jueves. Si me permites, quisiera comenzar por ahí, que nos cuentes tu principal argumento en esta columna, que serán tus reflexiones a los pocos días de sucedida la tragedia del jueves. Sí, claro. Yo básicamente explico en la columna lo que parecen ser dos claras dinámicas violentas del famoso Jueves Negro, como ya le dice alguna gente acá. Y esas dos dinámicas violentas me sirven para dos reflexiones. Y empiezo por las dinámicas. Es muy claro ya cuando revisas dónde fueron los bloqueos, dónde sucedieron las balaceras, cómo sucedieron esas balaceras, cómo sucedieron los vehículos quemados más tarde, que lo primero que desplegó el cártel en un lapso de 3 horas más o menos, que es lo que habría durado la retención de Ovidio, según nos han dicho las autoridades, una estrategia de miedo y psicosis. ¿En qué sentido? En el sentido de, entre comillas, tomar la ciudad. Y si bien no toman la ciudad entera, toman un sector que era precisamente el sector donde sucedió, también nos han dicho las autoridades, el operativo para detener a Ovidio, y dada la configuración de la ciudad cruzada por 3 ríos, pues lo que logran primero topar son los puentes para, digamos, aislar eso que es prácticamente un triángulo. 19 bloqueos, 42 despojos de autos, 9 autos quemados, etcétera, que sirven para mandar este mensaje de psicosis, congelar la ciudad y meter a todo un amplio sector en el miedo y la psicosis. Señalo que en ese sector está el centro comercial más importante de Culiacán. Y la segunda dinámica que tiene que ver con sí la violencia directa, o la violencia, no es que lo otro no sea violencia, pero digamos la violencia específica como ataque contra la autoridad, y eso ya sucede en diversas instalaciones y es muy obvio que el objetivo es el ejército. Atacan al ejército en el Limón de los Ramos, que es una zona cercana, una sindicatura cercana a Culiacán, lo atacan en el norte del estado, en el municipio del Fuerte, pero lo más grave es que atacan el cuartel de la 9ª zona militar y a la unidad habitacional que se encontraba completamente desprevenida y desprotegida, donde estaban las familias de los militares, ¿no? Sabemos también que lograron en ese sector retener a 9 efectivos del ejército, 8 efectivos y un oficial que habrían usado para intercambiar por Ovidio. No quiero decir negociar, las autoridades lo han negado, que hubo una negociación directa, pero todo indica que cada quien tenía a los suyos y pues eso se usó como moneda de cambio. Adrián, habrás tenido tú también acceso al conjunto de grabaciones que han estado circulando este fin de semana. Sé que eres muy cauto en darles veracidad a ese tipo de fuentes, pero si algo prueban esas grabaciones es que en efecto tenía pensado el cártel de Sinaloa irse contra las familias de los militares y los propios militares si no liberaban a Guzmán. Yo te pregunto si este no es el dato más relevante pasado los días. Es decir, que en esta variación de la estrategia lo que se decide es tomar a la familia de militares como rehenes para una negociación de este tamaño. Yo dudo mucho que el ejército pueda volver a ser el mismo después de lo que se vivió el jueves. Porque tú nada más imagínate que un soldado no pueda hacer su tarea porque en efecto su familia está en riesgo, porque los cárteles ya encontraron que ahí hay una vulnerabilidad importante. Entonces déjame te pregunto las dos cosas. Lo primero es esas grabaciones que hablan justamente de tomar la zona habitacional de los militares, ¿son creíbles? Segundo, ¿cómo te esperas que el ejército vaya a reaccionar después de esas amenazas que en efecto sí se cumplieron? Yo no tomo como evidencia las grabaciones, sino los hechos. O sea, hay evidencia de que sí atacaron la zona militar, de que sí atacaron la unidad habitacional, de que las familias y la gente que estaba en esos lugares corría peligro, y luego las autoridades han aceptado que además lograron retener, no sé exactamente qué signifique eso en términos de si los tenían cercados, los lograron
aprender o una cosa por el estilo a militares. Es decir, sí es un hecho que el ejército y sus familias fueron en alguna medida rehenes del crimen organizado, y yo coincido plenamente contigo. Eso no es una cosa fácil de borrar, eso es lo que quedará en la memoria del ejército. Estamos viendo ya la contracampaña del ejército para decir, nosotros hicimos lo que nos tocaba, o sea, los que cayeron ahí fuimos nosotros, etcétera, etcétera, y por supuesto fue muy loable cómo le hicieron frente en clara inferioridad numérica y en un claro desconcierto, descontrol y con todos los hoyos que hemos visto en la cadena de mando, que creo que eso es lo que también ha sido muy obvio. Pues el ejército sacó la casta después de haberse metido en una situación muy complicada, ¿no? Entonces yo sí creo, no dudo que todo este contexto de grabaciones que tú mencionas te sirvan y tengan sentido en un contexto general. Creo que es muy difícil validar si son realmente fidedignas o no. Ahora, hay un parteaguas, es decir, tú no puedes tener a las familias de los militares viviendo en el mismo lugar donde los militares se están batiendo con el crimen organizado. Es decir, esa es una regla que a partir de ahora va a tener que cuidarse muchísimo. Es decir, los capitanes, los sargentos que van a enfrentar o que están enfrentando esta circunstancia de violencia no pueden tener ahí a sus hijos y a sus esposas. Si yo me pregunto a qué horas o en qué momento caímos esa ingenuidad, siendo Sinaloa, digamos, un territorio tomado en algunos fragmentos, en algunas zonas por estas organizaciones, en poner ahí a sus familias. Perdón que lleve la discusión allá, pero me tiene un tanto sorprendida la ingenuidad en la que nos estamos moviendo, o la certidumbre que tenían los militares antes de que, y no tengo idea por qué la tenían, de que el cártel de Sinaloa no se iba a meter con sus familias. Sí, bueno, lo que llama la atención, digo, históricamente han vivido en los cuarteles, las unidades habitacionales están en las zonas militares. El tema es que no hayan resguardado esas zonas y vas a hacer un imperativo de esta envergadura, ¿no? Que no hayan taponeado las vías de acceso o salida de la ciudad, que no hayan acordonado la zona que los criminales sí acordonaron. No sé si me explico, o sea, pareciera que el contraoperativo fue más efectivo y mejor diseñado que el operativo. Aunque, yo creo que puede sonar un poco injusto porque digamos que el 50% del operativo, que era la captura, sucede. Luego lo que no logran es sostener las consecuencias de ese operativo. Y a mí me sigue pareciendo increíble el tema de la orden, ¿no? El tema de que faltara un papel para llevar a cabo. Pero es una mentira, ¿no? A ver, pero ya puestos, Adrián, en esta tesitura, si el presidente López Obrador, si el gabinete de seguridad hubiese procedido a retener a Ovidio Guzmán, lo más probable es que hubieras tenido, en efecto, víctimas del lado de la familia de los militares. O sea, ya no nos hagamos bolas. Tú decías el otro día, tiraron al aire, muy probablemente no quieran tirarle a nadie en específico, pero en concreto sí había un amago de la familia de los militares. Y en este sentido, si no hubieran soltado a Ovidio Guzmán, quién sabe si no estaríamos hoy contando niños, mujeres, familiares de militares que están hoy en el campo, en la zona militar, como víctimas de este episodio. Y esa sangre estaría en manos del presidente, para decirlo claramente. Sí, claro. A ver, yo creo que nadie estamos cuestionando que la decisión de liberar al retenido, que nunca formalmente detenido, o sea, sino que lo retuvieron ahí en la vivienda, por lo que nos dicen, durante prácticamente 3 horas, fue la mejor decisión que pudieron tomar ya en esas circunstancias. O sea, creo que fue una decisión, ayer lo escribió un colaborador nuestro, el doctor Pablo Ayala, doctor en ética, decía, en la lógica más utilitarista de la ética, fue una decisión de mal menor, y yo la reconozco en mi artículo y coincido plenamente. Pero de ahí a que esa decisión no genere un precedente en temas de afectación al Estado de Derecho y de legalidad, de equilibrio o de correlación de fuerzas con el crimen organizado, pues ahí hay una distancia enorme. Y sobre todo, que no quieran vender como una victoria del humanismo, algo que fue evidentemente una decisión de donde ya no tenías opción, ¿no? Ahora, en el futuro pues tendremos que encontrar mejores maneras de proteger sobre todo a los militares, pero déjame seguir corriendo por la vía de las grabaciones solamente en un argumento.
Hay el fin de semana información que llevaba a suponer que Iván Archibaldo pudo haber muerto. Yo leí en Proceso concretamente una nota referida, leí artículos de colegas justamente de tu entidad, de Sinaloa, diciendo lo mismo. Y frente a esta desinformación nos encontramos en efecto con grabaciones que lo que dicen es que en realidad habrían tenido presos a ambos. Hablan de los chilos, que me gustaría mucho que me dijeras por qué chilos, y desde luego de los chapitos, y luego dicen, no, ya logramos liberar a el Iván, y finalmente una donde dice, solo falta el Ovidio, y cuando se libera Ovidio hay una última que dice, ya, relajen los controles. A ver, yo entiendo la duda en la que deben someterse estas grabaciones, pero al mismo tiempo algo de verosimilitud tienen porque van correspondiendo a los hechos sucedidos el jueves. Yo te pregunto si tú tienes algún indicio que te lleve a pensar que Iván Archibaldo también hubiera podido estar retenido. No, indicios ninguno. Coincido, creo que la palabra precisa es lo que dijiste, verosimilitud. Evidentemente en estos contextos muchas cosas son probables y creíbles. No tengo evidencia para decir que hubo otro operativo en alguna otra zona de la ciudad para detener a Iván. ¿Qué tan lejos está la Fiscalía de Tres Ríos? La Fiscalía está en Tres Ríos. Bueno, es que lo que dicen es que en realidad lo detienen fuera de la Fiscalía. Y es el primero que detienen y luego detienen a Ovidio. Lo cual... Bueno, sí. Circuló también la versión de un ataque directo e incluso de una negociación dentro de la Fiscalía. Así es. A juzgar por los testigos que yo tengo y por las versiones que tenemos de los negocios que están enfrente de la Fiscalía, no hubo un ataque directo a la Fiscalía. Otra vez eso no descarta que en algún momento de la noche haya sucedido algo allí, pero digamos durante la refriega, dos de las balaceras más importantes suceden prácticamente en el crucero donde está la Fiscalía y no se sabe de un ataque o no hay evidencia de un ataque directo a esa instalación, ¿no? Sino más bien la intención, porque ese crucero es uno de los cruceros que te puede permitir salir del sector donde sucedió el operativo. Pero repito, no tenemos ningún indicio, al menos no nosotros, de otro operativo de una envergadura similar para detener a quien sería de facto el líder de los del cártel de los Guzmán por el lado de los hermanos. Es la primera. Ahora, el operativo no era para detener, sino el operativo era para que lo liberaran. Son dos cosas distintas. En algún momento debieron haberlo detenido y eso es lo que trato de explicar. No tengo evidencia de que algo similar a la detención de Ovidio sucediera, porque en el caso de la detención de Ovidio hay N videos y N testimonios que muestran el operativo. Ahora, necesito pulsar tu conocimiento con lo siguiente. Un operativo de la envergadura que vimos el jueves, ¿lo ameritaba Ovidio, que en la estructura del cártel de Sinaloa es menor, o ese tamaño operativo solo lo amerita el jefe de la banda, el jefe del cártel? Es que yo creo que lo amerita cualquiera de la familia. ¿Viste la respuesta? O sea, no tanto por la envergadura del detenido, sino por la reacción del cartel. O sea, implicaba eso e implicaba muy probablemente 200 efectivos más haciendo la cobertura de la zona. Y lo último que te pregunto, ¿tienes información de que en efecto de la sierra estuviese bajando también vehículos con gente armada para robustecer el ataque a la autoridad? Es decir, que se desplegó fuerza paramilitar, digamos, comandada por Mayo Zambada para también sumarse al ataque. Es una versión que corre. Nosotros no tenemos evidencia de ningún convoy accesando a la ciudad. Lo que sí tenemos es pues evidencia ya luego de muchos vehículos involucrados en el proceso. Es muy complicado saber si entraron a Culiacán o desde la sierra o desde algún otro lugar. O sea, no me extrañaría que tuvieran muchos vehículos a su disposición también aquí en la ciudad, pero así documentado un convoy entrando a la ciudad, no. Sí tiene sentido pues que la estructura del Mayo Zambada haya apoyado el operativo. Los audios lo cuentan, las versiones extraoficiales lo cuentan, toda vez que, pues, independientemente de las diferencias, siempre la facción del Mayo Zambada ha apoyado a la facción Guzmán. Última pregunta, Adrián, que tiene que ver con algo que ya adelantabas, pero te rogaría que te explayaras. Yo no quisiera ser gobernador de Sinaloa después del jueves. Es decir, se mostró que tienen tomada tu entidad, que son mayoría y que no pintas.
cómo gobernar Sinaloa después del jueves. Y hablo de la autoridad local, luego platicamos cómo le va a hacer la federal para recuperar reputación, pero la local queda destruida, por lo menos en su percepción social, fuera y dentro de Sinaloa. Sí, claro, o sea, algo importante entender es que mientras que la exigencia sobre las consecuencias del operativo y cómo el Estado mexicano termina en este dilema en que no tiene de otra más que sucumbir y arrodillarse ante el poder del narco por la ineptitud, la falta de planeación y la irresponsabilidad del gabinete de seguridad que diseña un operativo pésimo y que comunica mal y que miente, etcétera, etcétera. Eso, digamos, es como la exigencia en el plano nacional, y hay que reconocer que la responsabilidad directa del operativo, incluso sin comunicar a autoridades locales, es del gobierno federal. Pero por el otro lado, mientras que esa conversación sucede en medios nacionales, y es de lo que mayoritariamente hablo yo en las entrevistas nacionales, en el plano local, hoy en la mañana hubo una rueda de prensa con el alcalde de Culiacán. Sé que el gobernador ha estado desplegando reuniones con diversos sectores durante el fin de semana. Digamos que el sentir local va en dos sentidos. Una, pues cómo nos vamos a ir recuperando de este miedo y de esta zozobra y cómo vamos a ir tomando la calle, y Culiacán funciona ya hoy y ayer prácticamente, y otra vez entre comillas en la normalidad, porque sí hay como este sentimiento de precaución, pero sobre todo hay este sentimiento de derrota y de cobrar conciencia de que pues el narco ha mandado y seguirá mandando, ¿no? Después de lo que vimos el jueves. O sea, si sucede en el sector comercial más importante el operativo para detener al hijo de uno de los capos más relevantes del crimen organizado, pues eso habla de el nivel, el tamaño de control y de implicación que tienen en la sociedad Julichi, ¿no? Y creo que eso va en dos sentidos, en una autocrítica como ciudadanos de hasta dónde hemos dejado crecer esto y hemos sido parte o cómplices o pasivos en convivir con esta hidra que cada vez es más poderosa, y hasta dónde nuestros gobiernos históricamente locales, estatales y sobre todo el municipal de Culiacán han permitido pues que la hidra se volviera de ese tamaño a través de la omisión, de la complicidad y de la narcopolítica, porque hay que decirlo así. Hay que recordar que una de las parejas del Chapo Guzmán fue diputada local en Culiacán con el visto bueno de una serie de partidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no podemos negar una realidad que es evidente y que nos hemos como autoconvencido a través del mito del narco bueno, ¿no? El mito de se matan entre ellos, el mito de no corres peligro si no estás metido, pues porque esa bestia el jueves nos enseñó los dientes, ¿no? Adrián López, director general del Noroeste, muchísimas gracias por tomarnos la llamada de nuevo hoy. Muchas preguntas que tenemos que hacer y solamente tú que estás en el lugar y ustedes que están viviendo esta tragedia pueden permitirnos informarnos. De pronto, no te niego, me sorprende la elucubración genérica nacional y sobre todo la elucubración chilanga, que con mucha simplicidad de pronto juzga estos hechos, los sentencia y le da la vuelta a la página. Creo que solamente escuchándoles a ustedes podemos tener una comprensión más aguda de la circunstancia. No, hombre, muchas gracias. Al contrario, gracias por darnos la oportunidad pues de explicar, ¿no? Desde acá cómo se ve y sin ningún ánimo de tener toda la verdad, simplemente tratar de entender. Adrián, muchísimas gracias y bueno, te seguiremos dando lata para conversar cuantas veces sea necesario. Este es tu espacio, este es tu micrófono. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes. Muy bien, vamos a corte y de vuelta tengo